lo menos posible, pero un poquito, pues así mientras yo hablo damos tiempo a las últimas personas que se están incorporando. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas al Museo del Greco. Pues nos congratula profundamente que esta actividad inaugurada el año pasado haya podido tener continuidad y estamos encantados de la respuesta recibida, como vemos hoy. Esta segunda edición del ciclo de cine, El Greco de la gran pantalla, se vuelve a realizar el primer fin de semana de septiembre y, como habréis visto, tenemos alguna novedad pensando en que el público disfrute del cine y de su relación con el Greco y Toledo. En concreto, hemos decidido alargarlo un día más, iniciándolo este jueves, con la conferencia inaugural sobre cine y reducir el número de películas a 2 en lugar de 3 como el año pasado, proyectando una cada tarde-noche del viernes, Casi un caballero, y del sábado, Tristana. Contamos para esta actividad con la colaboración inestimable para la organización del ciclo de Patrimonio y Educación, a quienes les doy las gracias. Y agradezco también a todo el personal del museo, en especial a José Luis Rus, técnico de museos del mismo, que es el responsable de que esto llegue a buen puerto, y a todos los que colaboran siempre con la organización del museo, que hoy tenemos presentes a Josué de Administración, a Paco de Mantenimiento, a José Antonio, Marta y Mariola en Atención al Público y a nuestros compañeros de seguridad como Luis. Y por supuesto he de dar las gracias a nuestro conferenciante Miguel Marías, que aceptó nuestra invitación sin dudarlo y que hoy abre el ciclo El Greco ante la gran pantalla en su segunda edición, como invitado de lujo. Gracias, Miguel. Y sobre él podría extenderme mucho para presentarle, pero siguiendo sus indicaciones seré breve. Nacido en Madrid, economista actualmente jubilado, desde 1966 ha escrito o hablado sobre cine en prensa, revistas especializadas, radio, televisión, en concreto televisión española. Permítanme que cite Qué grande es el cine, porque ha formado parte de la formación cinéfila de muchos de nosotros. E Internet, también las nuevas y últimas tecnologías. Como él mismo cita, fue feliz durante 2 años como director de la Filmoteca Española, y algo más complicado fue su paso como director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Por último, también me gustaría resaltar que ha escrito libros sobre Manuel Murotti, Leo McCarey y Raúl Ruiz, e intenta acabar un libro sobre Luis Buñuel, del que precisamente nos va a hablar hoy, con su conferencia Buñuel, Galdós, Tristana y Toledo. Por cierto, Tristana ha sido uno de los libros que hemos leído este año en nuestro club de lectura y será, como he dicho, la película a proyectar el sábado. Sin más, me gustaría expresarles mi gratitud a ustedes por su asistencia y doy paso a Miguel. Muchas gracias, Miguel, y cuando quieras. Muchas gracias, Elsa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir, que es una cosa que siempre se agradece cuando uno va a hablar. Luego, al final, pueden no agradecerlo, pero en principio, aunque tampoco desanima cuando hay solamente 4 gatos. Alguna vez he dado conferencias en 4 gatos literalmente, salvo que no eran gatos, claro, eran personas, pero a veces funciona muy bien. Y si hay muy poca gente, cabe incluso desplazarse a un bar y continuar la tertulia allí. Por razones curiosas, me tiende a pasar el que hago una introducción rara a un ciclo, porque claro, este es un ciclo que habla en algún sentido del Greco, y sin embargo el Greco está totalmente ausente de la perspectiva de esta conferencia, porque yo encuentro que Buñuel tiene muy poco que ver con el Greco, y él negaba casi siempre que tuviera demasiado que ver con la pintura. Él decía que no se
dedicaba a copiar cuadros y, por ejemplo, le molestaba mucho que le decían que tenía, como era aragonés encima, entre ser español y aragonés, los periodistas extranjeros siempre le preguntaban por Goya. Y él decía, oiga, me está usted diciendo esto porque en varias películas mías hay enanos, pero el que pintaba enanos a veces era Velázquez, más bien que Goya, ¿no? Bueno, pues le pasaba un poco eso de la visión de la cultura española muy parcial y como muy con estrellas sueltas que suele haber generalmente fuera de España. Eso pasa con todas las artes en general, pasa lo mismo con la poesía, pasa lo mismo con el cine. Hay una o dos estrellas que a veces van cambiando con el tiempo y hay una época en la que el genio del asunto es Goya y otra en la que es Picasso, pero generalmente la gente habla fuera de dos pintores, dos cineastas o dos escritores. Buñuel ha sido siempre un personaje bastante raro, bastante controvertido, bastante odiado en algunos sectores, encumbrado en otros sectores por el contrario, y generalmente ha habido, para mi gusto, una especie de caricatura de Buñuel. Bueno, una especie de caricatura no, varias especies de caricaturas diferentes. Probablemente es uno de los 4 o 5 directores de cine de toda la historia, junto con Hitchcock, John Ford, Eisenstein, Chaplin y algún otro, sobre los que más se ha escrito y hablado, sobre los que más se ha discutido y sobre los que existen unas montañas de libros impresionantes. A mí me empezó a preocupar mucho cuando empecé a ver películas de Buñuel, que fue muy gotita a gotita, porque las películas de Buñuel estaban generalmente no estrenadas y además prohibidas en España, con lo cual, salvo algún... Yo recuerdo que cuando tenía algo así como 5 años, vi una película suya que no debieron darse cuenta de que era de Buñuel y que se estrenó normalmente, que era su versión del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que me parece una película absolutamente maravillosa y es la primera película de Buñuel que yo vi. La siguiente la vi en una serie de proyecciones de la Federación de Cineclubs, que entonces era muy activa en los años 60, que era una película que se llama Ensayo de un crimen, y que a continuación fue la primera que se estrenó oficialmente más tarde. Yo recuerdo el día del estreno de esa película en un cine de la calle de Goya en Madrid, que la gente entraba con el tipo de actitud que antiguamente al menos se veía a veces en las grandes ceremonias religiosas. O sea, entraban a una película de Buñuel como si entrara a misa, lo cual era un poquito paradójico por la fama que tenía Buñuel. Y había una especie de sensación de que vamos a ver algo serio y trascendente, es decir, Antonioni, Bergman, Buñuel. Y bueno, a mí me sorprendió mucho, iba con un par de amigos que ya conocían también la película, que de repente, yo no sé si habréis visto Ensayo de un crimen, que por otra parte recomendaría a todo el mundo si tienen ocasión que la vean. Siempre me he reído como un loco viendo esa película. Y de repente empezaron a chistarnos en esa actitud de decir tal, incluso hubo alguien por ahí que debía ser un progre de la época un poco desorientado, que dijo, son reventadores. Bueno, para mí lo estaban reventando los que permanecían con una actitud seria y no sé qué, cuando era una película que realmente es divertidísima. Este es un rasgo que para mí es absolutamente fundamental en todo Buñuel.
Es un tipo con un sentido del humor muy peculiar, muy socarrón, un poco brutote a veces, y que a mucha gente a veces le molesta. Pero es un tipo que generalmente tiene mucha gracia y que sabe ver elementos cómicos en cantidad de cosas, incluso en situaciones dramáticas. Yo creo que ha sido casi siempre uno de esos directores que, pese a mostrar realidades terribles, como ocurre, por ejemplo, en una que es de las más conocidas, Los Olvidados, sin embargo no hace películas pesimistas y lloriqueantes. Es decir, en lugar de decir, oh, pobrecitos, los pobres huerfanitos que quedan abandonados en las plazas de México capital porque sus padres no pueden alimentarlos y entonces los dejan ahí tirados en medio de una esta y tal. Y después se les intenta llevar a un correccional y no se corrigen y se escapan y no sé qué. Bueno, en lugar de hacer una especie de cosa de lamentación y queja, no era muy quejumbroso, sino más bien decía, bueno, ocurre, hay un elemento fundamental que aparece en varias películas de Buñuel, Buñuel se repetía poco, pero hay un elemento que sale, dos escenas muy parecidas. Una en Nazarín y otra que es del año 58 y otra en Viridiana, que está rodada en España y es del año 61, en las que hay casi la misma escena. No es exactamente igual, pero lo que viene a decir es sí es lo mismo. Un personaje de repente ve que una carreta de unos estos feriantes, supongo que gitanos, llevan a rastras, atado a la carreta, a un perro, que el pobre perro va medio exhausto. Entonces, a este personaje, que no es un tipo así muy cariñoso, ni muy, más bien, pues eso, burrote y tal, le da pena del perro y entonces le compra el perro al otro. Y mientras el carro se va, pasa, y eso no te lo muestra la cámara, no te lo subraya. Uno de los recursos fundamentales de Buñuel, para mi gusto, y no es lo que se le suele atribuir, es la elegancia. No hace un primer plano ni hace un traveling con eso para que se vea bien y a nadie se le escape. Pasa otro carro con otro perro exactamente en la misma situación. Con Viridiana pasó lo mismo con los mendigos que acoge. Y en el fondo, ¿cuál es la reflexión que ahí hace Buñuel sin decirlo? Porque Buñuel no solía coger y poner eslogans por ahí. No, lo que viene a decir es que por muy buena voluntad que uno tenga, una persona suelta, en un caso suelto, pues a ese al que beneficia, le beneficia un poquito, pero no arregla la situación. Esto tendría que ser generalizado y ser, digamos, colectivo y lo más amplio posible. Bueno, ese tipo de cosas que Buñuel las decía de una manera que yo creo que el que dio en el clavo con la palabra más adecuada para definir el estilo de Buñuel fue Jean-Luc Godard en un artículo en el que hablaba de sus directores favoritos y les atribuía a cada uno una especie de rasgo fundamental. Decía, como nos muestra, yo qué sé, felizmente o alegremente Renoir, misteriosamente Hitchcock, con Buñuel decía solapadamente Buñuel. La idea de algo solapado yo creo que define muy precisamente el cómo tendía Buñuel a decir las cosas. Cosa que es muy práctica, entre otras cosas, para aislar las censuras, que en muchos sitios las hay, y las hay muy pertinaces. La verdad es que casi toda la carrera de Buñuel, que se inicia de una manera prácticamente espectacular, haciendo
películas ultra vanguardistas, completamente independientes. La primera sobre todo con la colaboración de Dalí, etc. A continuación se exilia y cuando se exilia acaba regalando en México. Y en México, si quiere vivir de lo que sabe hacer, que es dirigir películas, pues acaba haciendo películas comerciales mexicanas. La primera, si no recuerdo mal, con Jorge Negrete y el Trío Calaveras, lo cual no parece el reparto idóneo ni para Buñuel ni para un supuesto artista del séptimo arte. Bueno, pues Buñuel tuvo la suficiente modestia de intentar ver qué gracia les encontraba y encontró que tenían bastante gracia muchos de estos actores mexicanos generalmente despreciados y que algunos de los folletines que le encargaban que realizara había manera de encontrarles el significado interno del asunto. ¿Qué es lo que verdaderamente están contando estas historias? Por muy folletinescas que parezcan. Y a veces las convertía un poco en esperpentos. No es que fuera Buñuel un enorme fanático de Valle-Inclán ni nada por el estilo, pero en algunas ocasiones su tendencia a buscar la raíz de las cosas le llevaba unida al sentido del humor, le llevaba a unos resultados que pueden tener que ver con Valle-Inclán. Esto lo digo porque más tiene que ver en principio algunas cosas de Buñuel con Valle-Inclán que en principio con Pérez Galdós. Pérez Galdós es un escritor que yo creo que, no sé ahora, pero los españoles de mi generación, ya un poco antigua, hemos leído forzosamente una buena porción de los escritos de Valle-Inclán como tarea escolar. Yo no sé si ahora se lee a Valle-Inclán o no. No sé si se lee parece ser que la gente lee muy poco, pues no sé si se lee a Pérez Galdós. Pero en aquella época se leía a Pérez Galdós. Y como lectura obligatoria, que yo siempre he pensado que lo de que una lectura en lugar de sea que a uno le entra el capricho o la curiosidad y le apetece y prueba y le entusiasma y entonces quiere más, que yo creo que es la mejor manera de ponerse a leer y no acabar. Yo debo de ser una persona muy rara, pero yo creo que no he estado ni un día en mi vida que no haya estado leyendo por lo menos un libro, a veces bastantes. Es muy malo, creo yo, esto de las lecturas obligatorias. Entonces, lo mismo que ocurre con mucha gente que da por leído el Quijote y ha leído algunos fragmentos del Quijote a una edad prematura y en la que no va a entender realmente el Quijote, ni le va a sacar el gusto, ni se va a divertir como se puede divertir con ciertas páginas del Quijote, que por tanto es un libro para releer, y yo diría más bien para releer a pedazos continuamente. Pues con Pérez Galdós ha pasado un poco eso, que ahí eran las tareas, los episodios nacionales, tal, no sé qué, Fortunata y Jacinto, según, y es una obra muy amplia, muy rica, muy variada por otra parte, y ha tenido una especie de prestigio obligatorio, que luego ha habido, pues como ocurre casi siempre, vienen las generaciones siguientes y hay que derribar lo anterior y hacerse un hueco. Y entonces ha habido una época en la que se empezó a considerar que era pesado, provinciano. Algún escritor muy bueno, sin embargo, le calificó de garbancero, cosa que a mí me pareció curiosa, quizá porque a mí me gustan mucho los garbanzos, pero el caso es que garbancero, si uno se pone a leer un poco a Pérez Galdós y a leer cosas sobre él,
etcétera, y leer entrevistas con él que están publicadas, y sus autobiografía, etcétera, se encuentra con un señor mucho más moderno de la imagen que se ha dado de él, mucho más cosmopolita, que de los escritores españoles de esa generación era el que sabía probablemente más idiomas, que cuando iba a Inglaterra, que había viajado bastante más que la mayoría, o sea que lo del provinciano no venía muy a cuento, pues se iba a visitar las tumbas de otros escritores en los cementerios de los alrededores de Londres o los de París, que no cuadraba nada, pero además se pone uno a leer e incluso a releer, ya con edad madura, los episodios nacionalistas y se encuentra uno, por un lado, que son de una pasmosa actualidad. Esta crónica del siglo XIX español tiene curiosos paralelos con cosas que estaban pasando en el siglo XX y XXI en España, y que de repente temas que están candentes en la actualidad de los telediarios ya ocurrían por entonces y ya los había tratado, y muy bien en general, Pérez Galdós, y que además tenía un sentido de la libertad narrativa que le hacía de repente crear personajes externos completamente a la trama, incluso a su tiempo, y que de repente la narración la tomaba una musa, una especie de diosa o algo por el estilo, que narraba las cosas desde otra época y con una óptica que no era la óptica que correspondía a la época de tal, y que de repente se ocupaba de dos reyes españoles que son los más breves, yo creo, y que además tienen muy mala fama, y que a mí, la verdad, leyendo a Pérez Galdós, me pareció que es una lástima que se hartaran o los echaran, porque me parecían unos reyes sumamente simpáticos. Uno era Amadeo de Saboya, que mucha gente ignora que ha habido un Amadeo de Saboya que ha sido rey de España, y el otro era el infamemente llamado Pepe Botella, o sea, José Bonaparte. Bueno, son historias muy curiosas que vale la pena leerlas, y contadas y escritas con una especie de libertad y agilidad narrativa, que ese es un lado en el que yo de repente sí que veo que hay una afinidad grande con una parte del cine de Buñuel. Y de hecho, Buñuel, cuando le han entrevistado, ha dicho: bueno, yo de joven no me hacía mucha gracia especialmente, sí, tenía cosas que estaban bien, temas que no, pero luego lo he leído más y la verdad es que, bueno, tiene cosas muy interesantes. Ahora, eso sí, yo he hecho 2 películas basadas en novelas de Nazarín y Viridiana, precisamente. Digo, Viridiana, Tristana, es que esto es una obsesión que tengo que no he conseguido nunca aclarar, que hay en la filmografía de Buñuel, hay 3 películas con nombre de mujer, y que una es Susana, otra es Viridiana y otra es Tristana. Todas acaban en Ana, y de hecho en los mismos diálogos de Tristana hay un momento en que hace el personaje de Don Lope el juego de Triste Ana, es decir, descompone el nombre en 2 partes. Siempre me he preguntado qué es esto de que hay 3 personajes de Buñuel que son variantes o excrecencias del nombre de Ana en toda su filmografía. Son 3 películas además muy centradas en personaje femenino. Bueno, el caso es que llega un momento en el que él dice, sí, probablemente es el único novelista del que ha adaptado 2 novelas, pero advertía: las que ha adaptado no me parecen de sus mejores novelas, no me parecen en sí mismas grandes novelas. Son novelas que tienen imperfecciones o que tienen limitaciones,
pero que tenían una cosa que a mí me interesaba mucho, 2 o 3 personajes que yo encontraba muy interesantes y alguna cosa que no me parecía que estaba lograda, pero que yo, precisamente no pensando que fuera una gran novela, tengo mayor libertad para hacer en la adaptación cinematográfica ciertos cambios. Por ejemplo, en Tristana hay bastantes cambios, bastante notables, especialmente incluso en la parte final. Pero ocurre con todas en general. No solamente los cambios de adaptación local, por ejemplo, Nazarín, obviamente, al trasladarlo de España a México y a México en épocas revolucionarias, habría que decir siglo revolucionario, porque no paraban en México de tener una revolución tras otra, pero bueno, trasladado a otra época completamente diferente y en un contexto completamente distinto, ya produce unos cambios. Los cambios que hay fundamentalmente en Tristana son de otro tipo. Y en este caso conectamos con el tema de Toledo, porque es como muchas novelas de Pérez Galdós, es una novela esencialmente madrileña. Todo ocurre en Madrid y siempre se ha pensado. Yo creo que ya estoy haciendo estos ecos raros que hago con los micrófonos. Pero bueno, si no oís, decídmelo, que por lo menos se oiga, pero hermanos, que oigo como con un eco. Y me oigo a mí mismo, que es muy desagradable. Entonces, os quería decir con esto que el cambio fundamental que hace Buñuel es esto, pasar de Madrid a Toledo la acción de la película. ¿Cambia mucho eso la acción? No, no la cambia mucho. Yo creo que hace que al estar en una ciudad algo más pequeña, no parezcan tan antiguas algunas de las cosas que ocurren en ella, y fundamentalmente siempre se ha pensado que Buñuel habría creído que sería más fácil rodar en Toledo que en Madrid, cosa que tengo mis dudas al respecto sobre que eso sea cierto, y que está mejor conservado, y eso probablemente sí, Toledo que Madrid. Seguro que los que viven en Toledo piensan que tampoco Toledo está muy bien conservado, más que algunas partes. Pero bueno, eso ocurre en todos los lugares y yo creo que es totalmente inevitable que pueda ocurrir eso, ¿no? Pero no fue por eso, yo creo que era fundamentalmente porque pertenecía a una especie de rara fraternidad que reúne a gente que no tiene nada que ver entre ellas, que son los enamorados de Toledo. Género que yo conozco bastante bien porque conozco a varios, y entre ellos a mi propia madre. Mi madre era una de estas personas que es que en cuanto podía se cogía un trenecito de tercera clase y se cargaba con los niños que tuviera en ese momento, pues 3 y finalmente 4, y nos traía a Toledo, aunque cayeran chuzos de punta ese día. Bueno, da igual, yo creo que he pasado más frío, más calor y me he mojado más que en ninguna otra ciudad de las que he estado en Toledo en alguna de estas visitas que mi madre capitaneaba. Ya te digo que los cogía a todos, y claro, con 2 manos para coger a 4 es un poquito complicado, pero bueno, y ahí nos subíamos en el tren y nos veníamos a Toledo. Entonces tenías un montón de sitios favoritos. Bueno, pues eso mismo le pasaba a Buñuel en su etapa juvenil, cuando estaba en la residencia de estudiantes y donde tenía varios de sus colegas de la residencia de estudiantes que cumplían una serie de condiciones bastante pintorescas
incluidas sanciones, expulsiones y distintas categorías y jerarquías dentro de lo que llamaban la Orden de Toledo. Entonces, la Orden de Toledo parece que consistía fundamentalmente en que los viernes por la noche se desplazaban a Toledo a pasar el fin de semana haciendo no se sabe bien qué cosas, pero es de imaginar que de todo tipo. Y por un lado, pues eso, comían opíparamente, parece que se hospedaban en la Posada de la Sangre, título que a mí siempre me ha parecido un poco espeluznante, porque piensas, una Posada de la Sangre te suena a crímenes dickensianos o algo por el estilo, donde a los huéspedes son asesinados por la noche, pero en fin. Luego se movían por Zocodover y por los cafés y cosas de ese tipo, cosas muy típicas de las juventudes más o menos intelectuales de la época. Esto es de la época, digamos, de surrealismo de Buñuel y de parte de sus colegas y cofrades. Y luego ya no sé muy bien cuáles eran las que hacían en la venta de aires. Esto ya era, según él mismo decía, extramuros. O sea que no sé por qué, no sé si era un sitio muy decente o no, pero bueno, el caso es que esto les gustaba mucho. Y lo cierto es que en la película yo creo que sí que hay un aire en el que se recoge a través del personaje de Don Lope, pues esa cosa que también la había en Madrid y que ha ido desapareciendo hasta no dejar ni el más mínimo rasgo. Los cafés en los que la gente se reunía, donde muchos escritores lo que hacían allí era escribir, precisamente, donde aguantaban pues, la tarde entera con un café, o si estaban más hambrientos y tenían un poco más de dinero, un café y un bollo, y con eso estiraban la mañana y escribían y discutían y charlaban con sus amigos, con sus colegas y con sus rivales y con sus no sé qué. Era un tipo de vida que ha ido desapareciendo y que ha desaparecido igualmente en Madrid, hasta tal punto que hace muchísimos años, yo creo que en la última visita que hizo a Madrid Borges, se nos ocurrió a un par de amigos que se podía hacer una película contando todos los sitios que en su juventud había estado Borges en Madrid, que claro eran generalmente bares, y ver lo que había en su lugar en ese año que era el año, pongamos el año 80 del siglo pasado. Entonces era deprimente porque en cuanto tenías una foto de lo antiguo y tenías una foto de lo que había ahora, generalmente eran oficinas bancarias, cosa que en este momento probablemente las han desmantelado y ya no sé qué es lo que habrá, una de estas misteriosas tiendas de uñas que han proliferado de manera sorprendente por todas partes. Yo nunca creí que hubiera una preocupación uñal semejante por este país y ni que fuera uno de los grandes sectores de la economía española. Cualquier día nos dirán que hay que hacer que nos crezcan más las uñas para poderlas decorar, porque si no nos amenaza el paro. En fin, bueno, esas cosas que ocurren y que son misteriosas y además sustituyen a unas fruterías que habían crecido y proliferado también misteriosamente antes, y antes había otras cosas. Hay una serie de locales que suelen ser los mismos, que van cambiando de función, cosa que como economista, esto será de formación profesional, pero me parece tan interesante como misterioso. Y bueno, pues estas cosas que hacía Buñuel las ha conservado en la película, y entonces yo creo que lo que le apetecía más era pensar, hombre, tiene un aire más verosímil porque en Madrid esto desapareció hace más tiempo, el hacerlo en esto. Y además yo creo que le apetecía mucho volver a aprovechar los días de rodaje que estuviera en Toledo
para pasearse por Toledo y bueno, hay que descontar. La gente tiene mucha afición cuando ya tiene cierta edad a recordar su juventud. Y entonces, pues, seguramente lo pasaba especialmente bien recorriendo tal y pensando, bueno, esto, mira, han cambiado la calle, han tirado este edificio, queda este otro, pero bueno, esto está, y seguramente pensaría, hombre, esta pastelería está casi igual que como yo la recordaba del año 24. En el año 24, 1924, no 2024. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que fundamentalmente le empujó a trasladarla No es una película sobre la sociedad toledana ni nada por el estilo, ni sobre las tres culturas, ni sobre ninguno de los temas que habitualmente se barajan en torno a Toledo, pero sí algo que le gustó hacer. Yo conocí solamente un día, justamente en el rodaje de Tristana, pero no en Toledo, sino la parte que estaba rodada en unos estudios de estos que ahora ya casi no existen ninguno, algunos han vuelto a remontarlos para hacer series de televisión, pero entonces quedaban todavía algunos estudios de cine. Y entonces fui a conseguir un día al rodaje de Tristán. Y me di cuenta, por un lado, de cómo se divertía Buñuel cuando rodaba, cómo le gustaba gastar bromas a sus propios actores y una idea muy clara, es muy útil, o sea, es aburridísimo asistir a un rodaje porque suele estar todo paradísimo esperando a que los técnicos enchufen las luces y no sé qué historia. Entonces, generalmente puedes tirarte allí un montón de horas sin que pase absolutamente nada. Pero con un poco de suerte pillas alguna cosa reveladora. En el caso de Buñuel, a mí me parecieron muy reveladoras dos cosas. Una, que le dio un papelito a Fernando Rey, así en el último momento, cuando ya iba a ver el rodaje, le dio un papelito pequeñito, como una chuleta de estas de los exámenes, y este Dole le dice, pero todo esto no se parece nada a los diálogos que tenía. Dice, no, pero dilo con eso, di eso. Entonces el otro se puso a decirlo y había metido Buñuel una palabra de estas muy emperifolladas y un poco menos que impronunciables. Y entonces, claro, de primera lectura se tropezó con ella Fernando Rey y Buñuel, escondido detrás de una columna del decorador, se reía malvadamente, pensando en cómo le estaba haciendo tal. Entonces, cuando ya lo había dicho muy bien, le digo, bueno, ahora volvamos al texto. O sea, dice, un director que mientras está dirigiendo una película gasta bromas a sus actores, que además es actor amigo y con el que ha trabajado varias veces, etcétera, y que es fundamental en la película porque gracias a él el personaje no es odioso, sino que da pena a ratos, es simpático en algún momento, tiene gracia en otros, o sea, se convierte en un personaje complejo y rico. Y la otra fue muy característico de esa especie de limpieza de estilo, que es además una de las características, para mi gusto, esenciales de Tristana, dentro de la obra de Buñuel. Consiste en que el director de fotografía le dice a Buñuel, oye Luis, se me ha ocurrido una idea estupenda en esta escena. No sé si habéis visto la película y si os acordáis, pero si la vais a ver dentro de un par de días, fijaros en ella. Hay un momento hacia el final de la película en que a lo mejor os estoy destripando algo a los que no la hayáis visto. A ver si os lo cuento de una manera que no destripe. Yo odio este uso indecente que se hace últimamente de llamar spoiler
algo que toda la vida en España se ha llamado destripar, que además me parece mucho mejor. Porque spoil es un poco corromper a un niño, lo spoils cuando los mimas demasiado y la conviertes en un blandengue y un caprichoso o algo así. O sea que, en fin, lo del destripar, pero bueno, es difícil a veces hablar de una película y no destripar cosas. En el caso voy a intentar no destripar demasiado de esta escena para el que no la haya visto. Hay un momento hacia el final de la película en el que tiene que llamar por teléfono para pedir un médico, Catherine Deneuve. Y entonces el director de fotografía le dice, se me ha ocurrido la idea de que su cara está la mitad en sombra y la otra mitad iluminada para mostrar la duplicidad del personaje. Y entonces Noel pone una cara un poco rara, le dice gran idea, se acerca a Catherine Deneuve, le susurra al oído algo, entonces a continuación se rueda el plano y entonces Catherine Deneuve lo que hace es que se mueve ella de un lado a otro de tal manera que está en sombra, en luz y de todo. O sea, sale completamente de esa idea un poco fácil y un poco esquemática. A mí eso me parece una revelación absoluta, sin enfadarse ni decirle qué tontería ni ninguna grosería de aquí yo soy el director y el que mando y no sé qué, al director de fotografía, que es por otra parte una idea muy de director de fotografía, que tendería a expresarse justamente a través de la luz y no de otras cosas, pues como él prefiere hacerlo a través del movimiento normal de la persona que está hablando, fingiendo que habla por teléfono y que por tanto pues, es un momento crítico en la cuestión. Bueno, pues yo creo que con ese elemento resulta que en un día que estás por allí, se me olvidaba otra broma adicional. Él fingió confundirme con mi padre, lo cual es bastante absurdo, pero me dice, caramba, no comprendo cómo, siendo tan joven, has escrito 40 libros. O sea, que, bueno, es una cosa que, bueno, es una broma, pero que estás un día y dices 3 cosas que te demuestran humor, simplicidad, forma directa de tal, gastar bromas. Y que estaba de buen humor. O sea, hay una cosa que se notaba. Y eso también suele ocurrir. Bueno, hay directores que sufren mucho mientras ruedan y están con cara de martirizados. Pero hay otros que notas que lo están pasando estupendamente y que están divirtiéndose y que cuando son realmente felices es haciendo una película. Eso le pasa, por ejemplo, a Víctor Elice también, que desgraciadamente hace películas cada vez más distanciadas en el tiempo. Pero el caso de Buñuel, que sí que tuvo interés en hacer películas y tuvo durante bastantes años muchas dificultades, pues lo que supo fue adaptarse a cómo era la industria mexicana, a descubrir que los actores supuestamente muy malos o muy burdos no eran tan malos ni tan burdos, sino que podían ser sutiles y graciosos y divertidos y serios. Hay por ahí una familia incluso de actores mexicanos que Buñuel ha utilizado múltiples veces y que eran estupendos. Y finalmente lo que hizo con eso fue recuperar el prestigio que había perdido, porque había desaparecido del mapa del cine durante prácticamente 20 años. Entonces la suya fue una resurrección absolutamente notable, en la que además con el paso del tiempo fue consiguiendo que productores europeos, la última etapa de su cine son películas francesas fundamentalmente y alguna de sus poquitas incursiones españolas, le dejaban hacer lo que quisiera. Cosa que es lo que en el fondo a casi todos los directores de cine les apetecería hacer, pero normalmente no les dejan. Unas veces no les dejan las censuras, otras veces los productores y otras veces los distribuidores, porque dicen esto no va a venir a verlo nadie, etc.
Entonces, Buñuel consiguió al final hacer una cosa que curiosamente vuelve a acercarle a esto que os decía que tienen incluso los episodios nacionales de Pérez Galdós, que es esa especie de libertad narrativa de saltar de una cosa a otra, de jugar con la cronología y pasar de un momento temporal a otro momento temporal que no tiene nada que ver, y cambiar el punto de vista y de una situación dramática convertirla de repente en una situación grotesca o cómica. Y esa especie de libertad la tuvo especialmente en las 4 o 5 películas últimas. Como la siguiente a Tristán, además, El discreto encanto de la burguesía, le dieron encima el Oscar a la mejor película en habla extranjera, resulta que a partir de ahí ya le dejaron hacer lo que le diera la gana, por loco que pareciera. Entonces, por ejemplo, hizo otra película que se llama El fantasma de la libertad, que es una película en la que salta de un personaje, salta a otro, y ya de este nunca más se supo, y porque al cabo de un rato ha saltado a su vez a otro y a otro. Pocas películas hay en el mundo que tengan ese grado de libertad. Por otra parte, tiene la característica verdaderamente insólita de hacer películas que al mismo tiempo eran muy clásicas, que yo creo que son perfectamente entendibles por cualquier persona, sin necesidad de que tenga especiales conocimientos cinematográficos, ni un nivel cultural altísimo, ni nada por el estilo, y al mismo tiempo son absolutamente vanguardistas y hacen cosas que nadie hace. Su última película, cuando llevaba ya varios años diciendo coquetería que han hecho muchos directores llegados a una cierta edad, diciendo ya me retiro y no voy a hacer más películas. Yo siempre pienso que lo hacen para que haya alguien que le diga, hombre, haga otra película más y tal. Y generalmente lo conseguían. Bergman le hizo también más o menos la misma jugarreta, y Antonioni, hasta después de un ictus, consiguió hacer varias cosas después, unas en colaboración con gente más joven y otras cortometrajes, pero siguieron haciendo cosas. Y la última película suya, que es ese oscuro objeto del deseo, que es la enésima adaptación de una novela famosa de los años 10 o 20 francesa, de la cual se han hecho montones de versiones, de ellas curiosamente, además, porque a mí la novela no me parece gran cosa, pero se han hecho 3 versiones estupendas, una muda, interpretada por Conchita Montenegro y dirigida por un director francés, que fuera de esa no le he encontrado nunca ninguna muy valiosa. Después una americana con Marlene Dietrich, dirigida por Joseph von Esselberg en los años 30. Después en el año 77, esta de Buñuel, en la que tuvo la osadía, y se lo dejaron hacer, de que un mismo personaje sin ninguna explicación esté interpretado por 2 mujeres completamente distintas. Una era Ángela Molina y otra era una chica francesa muy guapa y muy elegante, pero de un estilo totalmente diferente del de Ángela Molina, y que no se explica nunca por qué. O sea, al parecer le dieron a elegir y en lugar de elegir una, eligió las 2 y se lo dejaron hacer. Con lo cual la película resulta todavía más desconcertante para el personaje, como de costumbre, de Fernando Rey, que se ve siempre sorprendido, porque claro, como además él no nota, nosotros sí, pero él no nota que ha cambiado de cuerpo, de cara y demás, sino simplemente ha cambiado de conducta, que es lo que ocurría en la novela, pues entra dentro del desconcierto. Entonces, este tipo de libertad con respecto a las supuestas normas que siguen dominando el cine, del realismo o el naturalismo
o algo por el estilo, pues es claro que con Buñuel no iban. El resto de sus películas, basadas las dos primeras, no tienen nunca efectos surrealistas, no son visualmente surrealistas. Pero él, en el fondo, ha tenido una mentalidad muy surrealista, pero cerebral. Es un surrealismo de cabeza y un surrealismo muy teñido de humor, lo cual para mí hace que sea una ventaja con respecto a sus líderes espirituales como surrealistas. Quiero decir, André Breton, para mí ha escrito una novela maravillosa que se llama Nausea, pero al mismo tiempo, cuando lees sus manifiestos y sus exclusiones y sus expulsiones, el surrealismo acaba pareciendo un dogmático un poco pesado. Y en cambio yo creo que Buñuel no ha sido nunca dogmático y nunca ha sido, pues, ha procurado por lo menos nunca ser pesado. A mi gusto con bastante éxito. Bueno, y como yo siempre ando teniendo miedo desde una vez que me pasó una cosa muy rara en Valladolid, me da miedo de ponerme a hablar y no acabar. Voy a acabar porque veo que es una hora prudencial. Sobre todo porque además hemos empezado un poquito tarde, con lo cual no es cuestión de dejar a la gente sin cenar ni nada parecido. Pero os contaré porque es bastante cómico. Yo normalmente siempre me pedían que si contara en 3 minutos algo y presentara una película. Creo haber presentado como 6 películas de Marlene Dietrich hace mucho tiempo, cada una en 3 minutos. Y si me dicen que hable un cuarto de hora, solía hablar un cuarto de hora sin mirar el reloj. Y si me dicen que hable 3/4 de hora, pues alguna vez también. Y de repente una vez tenía una clase de esas canallescas que se las ponen a uno a las 4 de la tarde, que no es una hora para nada. Y yo todavía no sé si es que se durmió todo el mundo o qué es lo que ocurrió. Y nunca he logrado acordarme sobre qué era. Teóricamente yo tenía que hablar unos 3/4 de hora y luego que hubiera un cuarto de hora de preguntas y debate o esas cosas. Y de repente pues llamaron a la puerta un bedel. No sé si sigue habiendo bedeles o es uno de estos oficios que han desaparecido. Diciendo, yo lo siento mucho, es un decir, dijo, pero tengo que cerrar porque son las 10 de la noche. Y entonces, a partir de ahí, yo ya no me fío de mi uso del tiempo, una vez que hago el esfuerzo de ponerme a hablar. Bueno, aunque la gente no se lo cree y se mofa un poco, piensa que son historias mías, yo soy muy tímido, entonces yo no me he atrevido a hablar en público hasta que tenía 2 hijos ya. O sea, que quiero decir que no es lo habitual. Entonces, a partir de ese momento, pues me quedé un poco inquietado. Lo cierto es que con la parte de la gente nos fuimos al bar de al lado y continuamos allí. Pero además no les dejé ni hacer ni una maldita pregunta. Porque nos echaron. Así que en vista de eso, pues antes de que nos echen del museo. También tenemos una de cierre, pero estamos bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario o queja o protesta, os invito a hacerlo, pero supongo que no queda mucho tiempo. Hay algo de cierto en una frase que se cuenta, no sé si lo leí en las memorias de Buñuel o en algún sitio, o es una leyenda urbana. Esta orden de Toledo, cuando paseaba por una calle, se le atribuye una frase a Buñuel al ver un sacerdote que me imagino que iba en fin, con todos los atavíos. Y la expresión era, ante tamaña provocación, yo no sé qué es lo que venía después de la frase, pero el comienzo de la frase de Buñuel era, ante tamaña provocación, pues sencillamente porque venía un sacerdote, porque era su aparranería, el anticlericalismo y todo lo que practicaba
esto a gamberro, porque en realidad venían un poco a divertirse. Pues no lo sé, porque sobre Buñuel la verdad es que él no le gustaban nada las entrevistas y procuraba rehuirlas. Como casi todos los que las rehuyen, generalmente también hacen a veces bromas a costa de los entrevistadores. Y eso, por ejemplo, Buñuel lo ha hecho varias veces, John Ford lo hacía también brutalmente. O sea, una vez recibió, metido en la cama y tapándose con el embozo a un periodista inglés, y además, como irlandés, le dijo que siendo un inglés no tenía derecho a preguntarle nada. Bueno, le hizo todo tipo de canalladas, ¿no? O sea, esa cosa que es un pasarse. Bueno, entonces, sobre Buñuel hay 25.000 leyendas. A mí eso concretamente no me consta. Sí tengo leído que una de las cosas que hacía y que hacía en Toledo, siempre fue muy aficionado a disfrazarse y se disfrazó, por ejemplo, de cura más de una vez. Pero que en Toledo en concreto le gustaba mucho disfrazarse de fantasma. Se ponía una sábana por encima y se movía por la noche por las calles de Toledo. Y al parecer dio varios sustos de muerte. O sea, y ya os he dado unas pocas muestras que yo no le he tratado ya cuando era muy viejo. Vamos, muy viejo, ahora a mí me parece joven, pero entonces ya tenía 70 años. Y entonces, pues seguía siendo un bromista. Probablemente cada vez era un bromista menos explosivo, pero vamos, bromista siempre ha sido. Y luego hay frases que sí, son la típica paradoja, pero esta me la creo totalmente. O sea, que esto dijo que, dice, gracias a Dios soy ateo. Es típico suyo. Pero esa es la típica paradoja buñueliana, que lo es así. Igual que ha dicho un poco como la historia de Madame Bovary, soy yo, y esas cosas, él dice que él es nazarín. Dice, hombre, y que su personaje favorito y al que más admira de toda su filmografía es Nazarín. Y dice, hombre, qué curioso, y justamente un cura. Aunque sea un cura un poco estrafalario, fracasado completamente, y más o menos supongo que estaría, bueno, en medio del lío que había en México en aquellos años. No creo que se ocupaba mucho la iglesia de irlos, no sé cómo se les llama, destocado o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, probablemente dice que es un personaje que la admira porque era firme en sus principios y tozudo en su insistencia. Pero bueno, ese lado de tozudez y obstinación que se atribuye además tradicionalmente a los aragoneses, pues también se le ha atribuido siempre a Buñuel. Buñuel, yo creo que con su filmografía, pese a las dificultades, ha demostrado que efectivamente lo era. Y yo, como tengo una parte de genes de origen aragonés, debo ser por eso mismo que yo sigo intentando acabar de escribir un libro sobre Buñuel que llevo escribiendo desde 1969. No quiero decir que esté escribiéndolo desde entonces, ni que vaya a tardar 60 años en escribir el libro, ni una cosa así. Quiero decir que lo empecé entonces, tenía una parte tal, luego se paró, después ha habido otra serie de cosas, y después otras, y después otras, y entonces ahora estoy en la tarea de intentar acabarlo. Porque siempre me impresionó una frase que dijo Fritz Lang, haciendo de sí mismo, en Le Mépris, el desprecio de Godard, que decía, hay que terminar las cosas que se empiezan. Y pensándolo bien, pues pienso que sí, que ya que lo empecé y que ya en el año 83 tenía 70 páginas, decía yo, creía yo que definitivas, revisadas y redactadas enteramente, y eso, bueno, pues que habría que acabar. Pero estaba, cuando se murió, el que iba a ser el editor me quiso meter prisa, diciendo que hay que aprovechar el momento. Claro, estas cosas a mí me ponen enfermo. Ahora está de moda porque salen los periódicos que se han muerto.
y además salen necrológicas, luego es un momento comercial. Pero dije, mira, no, yo el libro lo estoy haciendo todavía, tengo que repasar y aclarar lo que pienso sobre su primer periodo y su último periodo, y eso, además, estoy en contra de la ficción necrológica, esta de los muertos, cuando hay que hablar de ellos. Bueno, ya escribiré alguna vez, y a lo largo del tiempo, pues lo dejé, lo abandoné, porque además encontré por fin varios libros que sí que permitían, yo, desde mi punto de vista, dar una idea de Buñuel que coincidía un poco con la que yo me había hecho. Y entonces, entre ellas, esto al que le interese, yo recomendaría más aún que la autobiografía de Buñuel, una entrevista que le hizo una vez muerto en la tumba, o sea, es totalmente ficción, su guionista francés de los últimos años, Jean-Claude Carrière, que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, Buñuel despierta, y que a mí me parece un libro absolutamente maravilloso y el mejor retrato de Buñuel. Curiosamente es un retrato imaginario y póstumo, cual es también un poco un récord, le pega mucho. Y es un libro divertidísimo y por otra parte muy serio y muy... Entonces, pasé a pensar que en realidad qué falta hacía que yo hiciera un libro más, y luego acabo pensando, pero bueno, si ya hay 1000 libros sobre Buñuel, no importa que haya 1001, como las 1001 noches. O sea que... ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tenía curiosidad porque no sé si haciendo el libro ha visto algo sobre esto, porque leí que tenía un proyecto, pero no sé cómo de lejos fue, de adaptar Allá abajo de Huysmans, la novela con Carrière, ¿vale? Sí. No sé si no. Eso fue más allá de papel, de alguna manera. En el caso de Buñuel, yo no lo sé que exista un guión completo de ahí abajo. Sí sé que era un libro que le gustaba mucho y que es, como El monje de Luis, uno de los que quiso hacer y no consiguió hacer nunca. Hay el problema con algunas películas que son malditas, y hay el problema con algunas películas que son muy caras, y hay otros problemas con unas películas que son proyectos que se pudren. Eso yo sé de varios casos, que alguien ha querido hacer durante toda su vida una película y cuando por fin 30 años más tarde consigue hacerla, pues ya se le pasó el momento de hacerla. Eso ha pasado muchas veces con proyectos juveniles. Una de las películas que yo, por un lado me gusta mucho y por otro lado me decepciona mucho, es el Lord Jim que hizo Richard Brooks. Él quería hacer, cuando empezó a hacer cine, dos películas, El Mergantry de Sinclair Lewis y Lord Jim de Joseph Conrad. Consiguió hacerlas, una en el 65 y la otra en el 60. Es decir, 10 o 15 años después de haber empezado a dirigir películas. Y ya para entonces, pues no era tan joven, no tenía el mismo entusiasmo, se había cansado de intentar hacerla, había tenido que ocupar demasiado tiempo en convencer a presuntos productores que luego fallaban, a presuntos actores que luego tenían otros contratos o les pagaban más, y entonces al final acaban haciéndolas con actores que a veces, o yo creo que pasaba con Peter O'Toole en Los Jim, no eran los que él hubiera querido, y bueno, y es una película que está muy bien, pero no tan bien como debería y seguramente él querría. Y con Buñuel ha habido varios proyectos, por ejemplo, no lo he mencionado porque justamente no lo hizo, hubo varias novelas más de Pérez Galdós que él intentó hacer y no lo consiguió. Entonces,
También hay un elemento que puede influir. Hay algunas novelas de Pérez Galdós que son muy largas, quedarían más bien y han sido en general adaptadas como series televisivas, cosa que Buñuel no quería hacer, y además Buñuel decía que él se aburría rodando, cosa que es mentira, porque yo le he visto divirtiéndose, pero bueno, que no, si estaba mucho tiempo rodando se convertía en un aburrimiento. Entonces tenía esa buena fama entre los productores de que era muy rápido y siempre rodaba en menos tiempo del que tenía asignado como tope y que nunca gastaba todo el presupuesto. Entonces eran dos factores estupendos para que te digan que sí y te dejen en paz. Y yo creo que consiguió eso brillantemente. Que es un poco el tipo de mecanismo de economía, no con casas productoras, sino casi por libre, que han aplicado después gente como Godard o como Romer en Francia, ¿no? Haces películas baratas, que las vendes poquito a poquito, que van amortizándose si llegan con años, y que si no se amortizan tampoco pasa nada porque han costado 4 perras y ya está. Y además es más fácil conseguir a los actores si les ruedas durante 2 días y en lugar de tenerlos 2 meses. Entonces, ese tipo de cosas sí es un proyecto de los que eran serios, y además él cuando hizo, había alguna alusión, me parece que era él, si no recuerdo mal, en el diario de una doncella hay una alusión a Huysmans también, o sea que hacía una especie de homenajillo a Huysmans, que además era un escritor que también gustaba mucho en general a los surrealistas. O sea que... ¿Alguna pregunta o algo más? Bueno, pues yo voy a hacerte una pregunta un poco, no sé si es difícil o va a ser fácil. ¿Consideras que hay en la actualidad algún director que pueda ser semejante, entre comillas, a Buñuel? No. Eso sí es fácil. Ni ahora ni nunca. Lo que ha habido mucho es esta, mira, es un ejemplo típico de la cita de Borges que te comenté casualmente hace un rato, que era una cita de Borges que, como tantas, son muy buenas, que dijo, un autor no es nunca culpable de sus admiradores o de sus discípulos. O sea, que eso ha pasado muchas veces, que hay gente que hace cosas que están muy bien y luego le han venido seguidores, imitadores, discípulos, alumnos y demás, que han hecho un churro porque no lo han hecho bien. Truffaut dijo una cosa también parecida, porque alguien le dijo, bueno, pero es que en la Nouvelle Vague hay un momento en el que todo el mundo copió las cosas nuevas de la Nouvelle Vague. Y dijo, sí, pero la copiaron muy mal. Por ejemplo, copiaron los cortes directos de una escena a otra. Uy, ahora le pego al pobre. De Abu de Souf, pero sin la desesperación que tenía Godard. Entonces, ese elemento de fallaba la causa y lo que traducía en la narración ese paso de una escena a otra cortante, venía porque él estaba así, y el final de la película está explicado por qué él estaba así. Bueno, pues ese tipo de cosas le falta, como quien dice, el espíritu o le falta el alma. La imitación pues es muy fácil, claro, sí, es verdad. La gente con la que se metían los críticos convertidos de repente en cineastas, copiaron inmediatamente ese estilillo, pero muy superficialmente. Bueno, en el menos grave de los casos han hecho a veces pues copias superficiales. En el más grave pues han hecho algo que no tenía nada que ver porque no se habían enterado absolutamente de nada. Bueno, pero es verdad que no tienen la culpa.
Yo creo que Buñuel es muy inevitable y además tiene una cosa que yo creo que ni él mismo, o sea, hay una cosa que es muy representativa. Si se leen los libros que ha adaptado Buñuel, especialmente ese de Ensayo de un crimen, que es la única novela que escribió Rodolfo Usigli, se ve con estupor que todas las escenas o todas las ideas o todas las frases o todos los incidentes más buñuelescos no están en la película. O sea, él quitaba cuando se encontraba algo que era como muy, entre comillas, buñuelesco, fuera, esto no vale. O sea, que es un poco la diferencia entre buñueliano y buñuelesco. Entonces, él, lo buñueliano le salía y lo buñuelesco no lo quería para nada. Entonces, y ha habido muchos directores, especialmente en España, que un poco como una banda de decir, oh, que soy buñueliano, pues hacían buñuelerías. Pero a mí nunca me han gustado. Y además en general eran muy flojitas, porque claro, hay un elemento que, aparte que Buñuel tenía mucho talento, tenía un sentido visual que le permitía eso con una imagen muy simple, dar a entender muchas cosas. Y le gustaba eso, dar a entender, no soltar discursos. En películas de Buñuel no se encuentran discursos, luego, a veces uno lee libros sobre Buñuel en el que, pues eso, es lo que me pasó a mí, por eso se me ocurrió escribir un libro. Había leído un montón de libros antes de ver sus películas. Veo sus películas y digo, pero bueno, si esto no tiene nada que ver. Eso pasa a veces con todas las críticas, ¿eh? Es una cosa que uno lee, con tal libro es maravilloso, coges el libro y dices, bueno, en fin, a él le gustaría, pues le gustó, pero no es verdad que sobre los gustos no hay nada escrito, está escrito todo, pero cada cual tiene el suyo. Así que... Bueno, pues muchas gracias Miguel, ha sido estupendo todo lo que nos has contado. Yo he estado cómodo y a gusto aquí, o sea que... Pues doblemente gracias porque eso nos encanta en el museo y entiendo que a todos los que hemos acudido aquí pues nos parece estupendo que haya sido una disquisición, una conferencia tan cómoda para ti y tan fructífera para nosotros. Bueno, pues esperamos volver a verte por aquí. Al público le comento que ya saben que el ciclo comienza hoy y mañana tenemos Casi un caballero, una película ligera y menos ligera y más seria, la de Buñuel de Tristana. Sí, pero también tiene sus cosas divertidas. Eso. Muchas gracias.